El libro es llevado ante el señor arzobispo para que sea besado por él, como signo de nuevo de respeto. Ahora va a comenzar la homilía, en la que nos dirigirá sus palabras y estará con nosotros para hacernos partícipes de este comentario de la palabra de Dios. A su lado está, a su derecha, nuestro párroco, y a la izquierda el vicario de la zona. Señor vicario episcopal de la Ribera, señor cura párroco de la Asunción de Carcaixent, queridos hermanos en el sacerdocio, señor alcalde, autoridades de Carcaixent, cofradías de la Mare de Déu d'Aulles Vives y de San Bonifacio Mártir, queridos hermanos todos que os encontráis reunidos aquí esta mañana para celebrar esta fiesta de vuestra patrona, la Virgen María, con esta advocación tan entrañable aquí de Aulles Vives. Y mi saludo muy especial a los impedidos, enfermos o que por razón de edad no han podido acudir aquí a este templo y por medio de la televisión local, pues en vuestras casas estáis pudiendo asistir a esta ceremonia. De modo muy especial a vosotros quiero dirigiros mi saludo más cordial y aseguraros que os llevamos en el corazón, en el recuerdo, y pediremos por todos vosotros al Señor en esta Eucaristía que estamos celebrando. Acabamos de escuchar la palabra de Dios, que siempre es la luz desde la cual en nosotros podemos, en nuestra fe, interpretar los acontecimientos de la vida. La primera lectura, tomada del libro de la sabiduría, libro sapiencial, nos habla o nos ha hecho escuchar esa estima, ese aprecio que el pueblo de Israel, como por otra parte todos los pueblos del Oriente Medio en que estaba inserto el pueblo de Israel, sentían por la sabiduría. La sabiduría en el Antiguo Egipto, en Grecia, en Siria, en Babilonia, era algo que atraía a los hombres, era algo que tenían especialmente algunas personas que tenían unos conocimientos especiales, era como una llama divina. Y entonces el pueblo de Israel que vive en ese ambiente siente, y hay una serie de libros de la Sagrada Escritura que llamamos sapienciales, que están escritos bajo esa sensación de atracción de la sabiduría, los sabios. Y esa sabiduría el pueblo de Israel la llega casi a hipostasiar, la llega a personalizar, la pone junto al trono de Dios. Los hombres desean la sabiduría, tienen hambre y sed de la sabiduría con todos sus frutos. Nosotros, a la luz del Nuevo Testamento, de la revelación cumplida, la Iglesia ha visto la sabiduría en el Hijo de Dios y la ha visto también en María, trono de la sabiduría, sede sapiencia, la sede de la sabiduría, como decimos en las letanías lauretanas. María, a través de ella, nos ha venido el verbo de Dios, que es la sabiduría de Dios, y nos ha enseñado esa sabiduría nueva, una sabiduría que es la sabiduría cristiana, que como dice el Señor en el Evangelio de San Mateo,
se revela a la gente sencilla, está oculta a los sabios, a los entendidos, y sin embargo se revela a la gente sencilla. Es una sabiduría nueva, y María es expresión de esa sabiduría que se encierra en el Magnificat, que después hemos escuchado como canto entre las dos primeras lecciones. Diríamos que toda la sabiduría cristiana, toda la sabiduría de la Virgen María está en ese canto del Magnificat, que enaltece a los humildes, a los sencillos, que confunde a los soberbios. El libro de la sabiduría que hemos oído en primer lugar dice que la sabiduría había encontrado en el pueblo de Israel un lugar donde refugiarse y que la morada de la sabiduría era Jerusalén. Nosotros sabemos que la Iglesia es el lugar en que está la sabiduría, que es el Hijo de Dios, y es también el lugar en que está María, el trono de la sabiduría. María tiene una presencia misteriosa en medio de los cristianos, en medio de la Iglesia. Siempre está María. Y aquí en vosotros esa presencia, en Carcaixent, está desde el año 1250, en que fue encontrada vuestra venerada imagen, representada en esta bella imagen de la Mare de Déu d'Aules Vives. Ella, esa sabiduría, mora entre vosotros, reposa entre vosotros, está aquí entre vosotros, entre sus hijos de Carcaixent. No os ha abandonado nunca, y lo sabéis, en los momentos difíciles, en los momentos de prueba y también en los momentos felices, en los momentos buenos, siempre habéis acudido a ella con esa confianza con que acuden los hijos a su madre, con esa devoción, con esa ternura que ciertamente sentís vosotros a la Santísima Virgen María, invocándola con esa advocación entrañable, tan entrañable para vosotros, que lo habéis heredado de vuestros padres, de vuestros abuelos, de generaciones que han sentido la presencia de María con esta advocación. De tal manera que se ha podido decir que la historia de Carcaixent es la historia de la Virgen d'Aules Vives, que está tejida y entretejida alrededor de esta devoción. María está con vosotros, mora con vosotros, como la sabiduría en el antiguo pueblo de Israel. María, trono de la sabiduría, está con vosotros. Con esa sabiduría que no es de difícil acceso, sino que, como nos decía el libro del Apocalipsis que hemos oído en segundo lugar, se da gratis a los sedientos. Llega un momento, dice el libro del Apocalipsis, en que todos los sedientos podrán beber gratuitamente de la fuente de aguas vivas. Esa fuente de aguas vivas que es María. Todos los que tengan sed no necesitan poseer grandes conocimientos, no es una sabiduría abstrusa de difícil acceso, se da gratuitamente al que tenga el corazón abierto a las enseñanzas de María. Y María, la enseñanza que nos da, es la que vemos reflejada en el Evangelio que nos ha sido proclamado, de las bodas de Caná de Galilea. Hay dos palabras ahí de María. Una, cuando le dice a su hijo, no tienen vino.
Y otra segunda palabra cuando les dice a los sirvientes: haced lo que Él os diga. Todo el papel, la función de María está encerrada en estas palabras. Primero ella le dice a su hijo y le sigue diciendo, estamos seguros, ella cumple su función maternal junto a Dios, junto al trono de Dios, nos sigue mirando a cada uno de nosotros con sus ojos misericordiosos y sabe que no tenemos vino. No tener vino significa todas nuestras necesidades, todas nuestras carencias, las pequeñas cosas de la vida que nos hacen falta, de orden material, de orden espiritual. María tiene esa función de presentarlas ante su Hijo. No tienen vino. Ella lo sabe, porque nos conoce y sabe aquello de que carecemos. Ella que se fijó que aquella nueva pareja que se casaba pues iba a sufrir un ridículo porque faltaba el vino, estuvo atenta con esa caridad, con ese amor de María a interceder por esos nuevos esposos. ¿Cómo no va a interceder por nosotros, por nuestras necesidades? Y las otras palabras son las que María siempre pronuncia: haced lo que Él os diga. María no puede decir otra cosa. En su Hijo está toda la sabiduría. En su Hijo está toda el agua viva de la que ella ha sido fuente, porque de ella ha nacido el Hijo de Dios que tomó carne en su seno bendito y virginal. Haced lo que nos diga el Evangelio. Haced lo que el Señor nos ha enseñado, que no es una teoría difícil, no es un conocimiento complicado, sino que es la vida cristiana, el amarnos los unos a los otros, el amar a Dios en todas las cosas, el tener el auténtico sentido del Evangelio, el ser discípulos de verdad del Señor. Eso es lo que María nos dice: haced lo que Él os diga. Y repetirá siempre estas palabras, y María nos llevará a su Hijo y nos conducirá a su Hijo. Yo creo que esto lo sabéis muy de verdad, y que tenéis aquí en medio de vosotros, en Carcaixent, esta fuente de aguas vivas que hace que la comunidad cristiana de Carcaixent tenga ese sentido cristiano que tenéis que renovar, que tenéis que procurar siempre que no se pierda, porque no cabe duda que las tentaciones de siempre, pero multiplicadas en el momento actual por las facilidades de la cantidad grande de bienes que se producen, por todas las facilidades que pueden existir para las tentaciones que nos pueden desviar del Evangelio, nos apartan del camino del Señor. Y hay que estar más que nunca vigilantes para llevar una auténtica vida cristiana. Un síntoma muy importante de la buena salud cristiana de Carcaixent es este al que se refería vuestro cura párroco de esta parroquia de la Asunción al comenzar la Eucaristía, las vocaciones. Gracias a Dios ha tenido en los últimos años Carcaixent 5 nuevos sacerdotes. Actualmente en el Seminario Mayor hay 4 seminaristas de Carcaixent. Un síntoma indica la salud. Si uno tiene fiebre, es un síntoma de que tiene algo que no va.
Si en cambio pues goza de buena salud, los síntomas siempre indican que tiene esa salud. No es que sea la salud, pero es un síntoma. No cabe duda que el tener vocaciones entre vosotros supone un florecimiento de vida cristiana. Yo doy gracias a Dios por ello. Os estimulo y os exhorto a que sigáis teniendo esta generosidad. Mirad, la Iglesia necesita, la Iglesia de Valencia necesita, y otras iglesias a las cuales pues quisiéramos ayudar y que nos piden ayuda, especialmente los países de la América hispana, de la América Latina, que acuden a nosotros, tantas diócesis pidiendo ayuda, brazos para predicar el Evangelio. Si nosotros creo que debemos dar, como ha dicho el Papa Juan Pablo II en su última encíclica sobre el Redentoris Missio, sobre la misión, el que da es el que gana. Es dando cuando uno recibe, es la sabiduría del Evangelio, una sabiduría que no es como la sabiduría humana. La sabiduría humana pues lleva que cuando uno da pierde, y en cambio el Evangelio nos dice que cuando uno da gana, porque el Señor sabe premiar y sabe pues por compensar la generosidad con que uno se entrega. Ojalá siga produciendo muchas vocaciones Carcaixent para el bien de este pueblo, para el bien de la Iglesia de Dios en Valencia, para el bien de la Iglesia en general. Será un síntoma de vuestra renovación y de vuestro buen tono de vida cristiana. Estamos en el 200 año, el segundo centenario, hemos conmemorado este año pasado del seminario diocesano. Pienso que es una buena manera de conmemorarlo, esa oferta que hace Carcaixent de vocaciones. Tenemos aquí con nosotros, celebrando esta Eucaristía y sumándose a la acción de gracias, al rector de nuestro seminario diocesano, don Agustín, al delegado diocesano de vocaciones, don Vicente Folgado, y dando gracias a Dios por este florecimiento vocacional de Carcaixent. Muchas gracias, que el Señor os lo pague, que la Virgen de Aguas Vivas os pague estas vocaciones que ofrecéis a la Iglesia, dándoos multitud de gracias, multitud de dones, dándoos todo lo bueno que yo como pastor, obispo vuestro, os deseo de todo corazón. Estoy muy satisfecho de poder celebrar hoy, una vez más, la fiesta de vuestra patrona con vosotros, para vosotros, en el día de vuestra fiesta, y sé que habéis celebrado hace poco a de vuestro patrono Bonifacio Mártir, hace unos días. Que la intercesión de María, la Madre de Dios, la Madre nuestra, la Virgen de las Aguas Vivas, haga que siempre entre vosotros siga brotando esa agua viva que es la fe, que es la esperanza, que es el amor cristiano, que es la gran sabiduría que nos ha traído el Señor y que por medio de María continúa transformando el agua de nuestras vidas, el agua sencilla, insignificante de nuestras vidas, sigue transformándola en el vino que adquiere delante de los ojos de Dios un valor nuevo, como se transformó en las bodas de Caná el agua en vino. Para ello, nosotros ahora
En la Eucaristía que vamos a continuar celebrando, le vamos a ofrecer al Señor lo que tenemos, lo que somos, nuestra buena voluntad, nuestro trabajo, nuestros sufrimientos y nuestros gozos. Los vamos a poner en la patena, los vamos a poner en el cáliz. Sabemos que el Señor va a transformar todo eso en el sacrificio siempre vivo y permanente de su cuerpo y de su sangre inmolada por nosotros. Y Él, en Él y sumergidos en Él, nos ofrecerá ante Dios nuestro Padre, por las manos benditas y maternales de María, la Virgen de Aguas Vivas, como ofrenda permanente, como ofrenda siempre aceptable por Dios nuestro Padre. Que así sea.